Arquitectura egipcia. Egipto no es un solo antigua nación, sino también un estado de ánimo, un misterio envuelto como una momia en la mística de la muerte. Sus grandes restos arquitectónicos son edificios dedicados a las prácticas funerarias. Sus pirámides son como gigantescos monículos funerarios artificiales. Sus templos bordean el río con sus recepciones infinitas de columnas tras columna de patios, cámaras y conducen a otros patios y cámaras. El paisaje de Egipto. En lo que hoy es Sudán, el Nilo describe una amplia S a través de un valle donde sus orillas adoptan formas escapadas y se originan 4 cataratas. De manera que los egipcios perfeccionaron muy pronto un sistema geométrico y matemático como definir líderos que habían eliminado el río. El Nilo, por consiguiente, fue un factor cultural que estableció en gran medida el ritmo vital de los egipcios, con su parecioso discurrir al sur de norte de las tierras altas que los antiguos egipcios llamaban Alto Egipto, a las planicies del Delta o Bajo Egipto, circulando con un cadenzioso ritmo de crecidas y de bajadas que jamás alteraba sustancialmente la cultura de Egipto. Seguros en un paraíso protegido por el desierto, los antiguos egipcios vivían apacible los interminables ciclos de la vida determinados por el sol y el río. No percibían el cosmos como algo sujeto al capricho de los dioses, sino como todo continuo e inmutable. En consecuencia, muy pronto desarrollaron una visión de la vida profundamente conservadora. A diferencia de los ciudadanos del siglo XX que creen que el progreso en las cosas mejora progresivamente a través de la invención del ingenio humano. Historia de Egipto. Hacia el año 5500 a.C. aparecen los primeros poblados a lo largo del Nilo y gradualmente se van desarrollando dos culturas. Una de ellas se establece en las terrazas del valle fluvial meridional del Alto Egipto, la otra de la religión climática más moderada de las tierras llanas septentrionales del Delta, el Bajo Egipto. En este periodo prehistórico se definen 40 provincias llamadas nomos por los griegos, administradas por los nomarcas. Florecen las ciudades, se empieza a organizar la agricultura y se desarrolla un tipo de escritura jeroglífica. Con caracteres ideográficos combinados con caracteres fonéticos, la arquitectura popular se basa en el ladrillo de barro prestando reforzado con paja. Este material, revestido de un emplasto duro, es razonablemente duradero en un clima que, como egipcio, presenta muy poca precipitación anual, de manera que muchos de estos edificios han estado en un buen uso durante 4000 años. Mi nombre es Valeria Lara y yo les voy a hablar sobre la pirámide escalonada de Zoser. La pirámide escalonada de Zoser está ubicada en Saqqara, al sur de la capital de Memphis. Se construyó como una de las primeras sepulturas del 3100 a.C., caracterizada por ser una construcción de un edificio sobre una cripta. Estaban prensadas con paredes de ladrillo y posteriormente se incorporaban pequeñas salas para guardar ofrendas, esculturas o imágenes. Tenían forma de tronco de pirámide parecidas a un banco adosado, posteriormente llamado mastabas. El faraón Zoser y su arquitecto Imhotep iniciaron la construcción hacia 2700 a.C., con material de piedra caliza labrada y una idea innovadora como la pirámide. Se encuentra rodeada de un muro de 10.4 metros de largo y 237 metros de ancho. La fachada de la pirámide cumple con puertas falsas para evitar violación de la entrada. Tiene columnas adosadas inclinadas en forma de papiros. La puerta principal o el pasadizo principal termina en una cámara más ancha simbolizando al río Nilo por 40 gnomos. Cumple con 2 patios. El primero se utilizaba para realizar ceremonias de Hepsep, que era para renovar simbólicamente la inmortalidad del faraón. El otro patio da vista a 2 edificios, el Palacio Meridional y Septentrional, cuales tenían columnas adosadas de capiteles lotiformes y papiroformes. Junto a la base de la pirámide está la cámara de Serdab. Sobre el eje de la misma está una réplica en piedra del Palacio del Faraón en Memphis.
La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, alojando una tumba subterránea excavada en la maceta de la roca. Los muros revestidos de cerámica vidriada verde, imitando tallos de papiro y madera. Para alojar a otros familiares o ser, la mastaba original se amplió dándole forma horizontal, disponiendo de 4 mastabas encima de la primera. Ampliaron aún más la base y aumentaron de 4 a 5 mastabas superpuestas. Posteriormente, la forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos faraones, pero esta vez suavizando la superficie y las caras de las pirámides, ya sea rellenando los huecos de los escalones para darle una forma lisa que conocemos. Mi nombre es Ana Padilla y ahora hablaremos sobre las pirámides de Gizeh, ubicadas a las afueras del Cairo, en Egipto, en lo que antiguamente conoceríamos como el Bajo Egipto. 3 pirámides perfectamente ubicadas hacia los 3 puntos cardinales fueron construidas alrededor de 2570 a.C. por una civilización famosa por sus conocimientos de arquitectura y astronomía. Estas pirámides forman parte de las 7 maravillas del mundo antiguo, y además fueron elegidas como maravilla de honor por ser las únicas que perduran hasta hoy en día. La primera pirámide y la de mayor tamaño fue erigida por Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía. Dicha pirámide medía originalmente 440 varas egipcias de lado, equivalente a 230 metros. Y de altura eran 280 varas, o sea, 146 metros. Hoy en día las medidas son inferiores, debido a que la envoltura fue utilizada para construcciones en el Cairo. La siguiente pirámide está ubicada al sur de la anterior, y es del faraón Kefren, hijo de Keops. Esta pirámide medía 215.5 metros de lado y 143.5 metros de altura. Y es la única de las 3 que conserva una parte de su envoltura original de piedra calcárea en la cúspide, y en algunos casos aún es posible apreciar el pulido original. Por último tenemos la pirámide más pequeña de las 3, hecha por el faraón Miquerinos, hijo de Kefren. Esta pirámide medía 108.5 metros de lado y 66.5 metros de altura. A esta pirámide también le falta el revestimiento original, pues hacen falta las primeras 16 hiladas de granito. Se dice que cuando Napoleón se sentó al pie de las pirámides realizó un cálculo rápido, y según los resultados, había suficientemente material para construir una muralla de 3 metros de altura y 1 metro de espesor que rodeara a toda Francia. No existe ningún relato de la época sobre cómo se construyeron las pirámides, ni cuántos hombres se emplearon para ello. Según los datos recogidos 2000 años después por Heródoto, para construir la pirámide de Keops se emplearon 100.000 hombres en periodos de 3 meses y la construcción duró 20 años. Las excavaciones han revelado lo que parece ser un poblado para el alojamiento de hasta 4.000 trabajadores situado en la base de la pirámide de Kefren. Ese sería aproximadamente el número correcto de albañiles especializados necesarios durante todo el año completo para realizar el trabajo de acabado. Ahora nos queda esta gran duda: ¿por qué gastar unos esfuerzos tan sobrehumanos? La cuarta dinastía fue una especie de edad oro en el país, un periodo de paz, seguridad y abundancia. Durante el Imperio Antiguo, el faraón, en su carácter dios-rey, era el mandatario supremo, ayudado por los sacerdotes de Ra, el dios Sol. Las creencias dominantes durante el antiguo imperio era que al morir el faraón se convertiría en dios, uniéndose a Ra en su diario viaje en barca a través de los cielos. El espíritu del faraón muerto pasaba así a ser el intercesor de su pueblo ante los dioses. Así pues, no existía el tal golpe de látigo, sino una auténtica legión de trabajadores voluntarios. Para los obreros, este trabajo suponía una inversión de cara a cara con el futuro de sus familias, puesto que si el faraón era adecuadamente conducido ante la presencia de Ra, ello supondría un beneficio para todos ellos.
Uno de los capataces escribió que los hombres trabajaban sin que ninguno de ellos quedara exhausto ni sediento, y que estaban de buen humor, bien alimentados de pan y cerveza, como si fuera un hermoso festival al dios. Poblados y casas egipcias. Antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido debido a que estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Agnatón se fundó una nueva capital, la cual se llamaba Actatón. Esta ciudad quería ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Agnatón. A la muerte de Agnatón, la ciudad y sus templos fueron demolidos por los sacerdotes, y las piedras del templo fueron empleadas para construir otros edificios. A pesar de todo, los escasos restos de Actatón fueron utilizados para la reconstrucción de una muy grande casa de un suburbio. La casa era muy grande, tanto que había una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios, zona de invitados, zona para las esposas, un granero, establos y cuarto de carruajes, dependencias de servicios y la cocina. Los calígrafos y artesanos también debían vivir bien, pues sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios y para la creación de los templos y tumbas. Todos los demás edificios relacionados con el culto funerario se construyeron del otro lado del río, allá donde el sol se pone, excavadas en la roca del Farallón, justo en el límite que separa el desierto de las tierras cultivadas del valle. Este tipo de tumba se inspiró en el modelo de Deir el-Bahari, el conjunto funerario arrasado construido contra la base del Farallón occidental del Nilo por el faraón de la onceava dinastía Mentuhotep III hacia el 2120 a.C. Se cree que en su gran terraza hipóstila hubo una pirámide de 21.5 metros, o sea 70 pies, de lado. De esta tumba solo quedan fragmentos, pero junto a ella y en mucho mejor estado se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la dinastía entre los años 1503 y 1482 a.C. Entre sus muchos logros se cuenta la expedición comercial naval que realizó el Punt, de la que regresó con un cargamento del árbol de la mirra. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Senmut la construcción de un templo funerario con terrazas junto al de Monhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mirra importados del Punt. A lo largo del eje que arranca del templo de Amón en Karnak, al otro lado del río, Senmut emplazó el gigantesco templo del valle de Deir el-Bahari. Una larga avenida columnada de esfinges llevaba de la cuenca fértil a la entrada del patio, señalada con árboles a ambos lados. A lo largo del muro occidental se extiende una columnata de robustas columnas de planta cuadrada, detrás de la cual hay otra, más delicada, de columnas de 16 caras. Las columnatas son atravesadas en su centro por una rampa que asciende a una gran terraza superior. A lo largo del lado oeste de esta terraza hay otra columnata doble que sirve de porche a los templos del fondo, dedicados a Hathor, la diosa del amor, las artes y la música, y a Anubis, dios de los muertos y conductor de las almas. Más al fondo de este porche se encuentra un patio hipóstilo abierto flanqueado por los templos de Amón y Ra, excavados en la cara de la montaña. Todo el conjunto toma del modelo antiguo las imponentes columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial, basada en la exiliidad y la ortogonalidad. Pero como rasgo característico más importante hay que destacar el modo como Senmut adaptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas en los escalinatos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnas evocan la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión en la cara de la montaña, consiguiendo una admirable fusión visual entre montaña y templo. Ahora hablaremos del templo de Amón-Karnak. Los templos egipcios eran lugares en los cuales se rendía culto, también combinaban esta función con el aprendizaje y la administración de la nación. El templo egipcio era el edificio más importante en la época del Imperio Medio. Era mucho más que una iglesia.
En él había lugar de residencia y adiestramiento para el aparato burocrático del país. Justo en el sur de Tebas y orillas del río Nilo se encontraba el templo que era dedicado a Amón, en Karnak. También en Karnak se encontraban muchos templos más, y estos eran de mucho menor tamaño. Este es el plano general del templo, que fue el centro administrativo más importante de la historia de Egipto. Ahora hablaré de lo que significan las siglas que vienen en el plano. La A significa la área donde era el templo de Amón, la K, el templo de Khosú, L, los lagos sagrados, MO, el templo de Montú, MU, el templo de Mut. El templo constaba de una larga avenida jalonada de esfinges que conducía a un pilono de entrada, que era una muralla de paramentos inclinados, perforada por una puerta de entrada. A continuación se accedía al patio descubierto, con grandes columnas por todo alrededor y así formando un pórtico corrido. De ahí se pasaba a la sala hipóstila, una cámara con numerosas columnas e iluminada mediante ventanas de linterna. Finalmente, el Secos, santuario y residencia del dios, lugar en el que solo los sacerdotes tenían acceso. Las partes principales de un templo egipcio tenían muchas cosas en común con las de una vivienda, con su patio a la entrada, con jardín, su sala de recepción y sus cámaras privadas. Alrededor del templo había una serie de templos auxiliares, un lago sagrado, jardines, graneros, diversos edificios administrativos, escuelas, entre otras cosas. Todo esto encerrado dentro de un recinto de 65 kilómetros cuadrados. Para poder concluir con este tema, durante casi 3.000 años, los constructores egipcios dieron a conocer el ritmo puro del sol y del río, preservándolos contra el cambio y manteniendo el orden recto de las cosas establecido con la creación del mundo. Arquitectura egipcia tardía. Lo que hace más único a la arquitectura egipcia es su resistencia al cambio, mejor dicho, a la aceptación de modificaciones muy graduales, casi imperceptibles. Esta persistencia de la forma en el tiempo, especialmente en el proyecto de los templos, está expresada en los ejemplos construidos durante el periodo de la dinastía de los Ptolomeos, los reyes griegos de Egipto de la familia de las Lágidas, tras la conquista de Alejandro Magno. El sentido de masa y de inacabable eternidad que caracterizaba la arquitectura egipcia se disipó tras la dinastía. El mundo cambió y las reglas fijadas de la arquitectura reflejó esos cambios. Una arquitectura de la permanencia. Durante 31 dinastías, la arquitectura egipcia experimentó cambios muy sutiles. Los fines de la cultura y arquitectura egipcia eran la continuidad y el orden. En la antigua sociedad egipcia, el hombre y la naturaleza estaban vinculados por lazos fijos, inmutables, y el faraón se convirtió en el símbolo divino de la relación hombre-naturaleza. En consecuencia, la egipcia fue una arquitectura de macizas formas geométricas, nítidas y cristalinas.